Ricardo, un cirujano de 38 años, trabajaba en un hospital público, donde sus colegas lo respetaban y confiaban en él después de años de dedicación. Con amor por su profesión, nunca dejaba pasar oportunidades para el crecimiento personal y profesional. Los padres ejercieron una influencia significativa en la elección profesional de Ricardo. También dedicaron sus vidas a salvar personas. Su madre trabajaba como paramédica en el pasado, su padre como terapeuta. Su trabajo despertó su interés por la medicina desde la infancia. Escuchaba atentamente sus historias sobre los misterios del cuerpo humano, las diversas enfermedades que pueden empeorar la vida de las personas e incluso ser incurables en ocasiones. Ricardo estaba solo. Su matrimonio anterior había fracasado debido a conflictos constantes. Vanessa no podía aceptar que su esposo estuviera tan absorto en su trabajo, lo que no dejaba tiempo para la familia. Pero los problemas no se limitaban a eso. Durante 12 años, se esforzaron por entenderse mutuamente, pero sus personalidades y aspiraciones eran demasiado diferentes. Vanessa soñaba con algo más, tenía sus propias metas y ambiciones, mientras que Ricardo estaba obsesionado únicamente con su trabajo, creyendo que justificaba todas sus acciones. La alegría de Vanessa al divorciarse estaba relacionada con el hecho de que no tenían hijos, eso facilitó su separación. Se sentía libre, lista para empezar de nuevo desde cero. Pero el divorcio fue duro para Ricardo. Luchó contra la tristeza durante todo un año, no podía acostumbrarse al hecho de que su hogar se había vuelto vacío y sin vida. Nadie lo esperaba allí, a nadie le importaban sus asuntos o problemas. Nadie estaba cerca para apoyarlo después de largas y difíciles operaciones, y decirle que todo estaría bien. Pero el tiempo no espera. Cada nuevo día empujaba a Ricardo hacia adelante, haciéndolo reflexionar sobre el futuro a pesar de un pasado doloroso. Al enterarse de que Vanessa ya había encontrado un nuevo esposo, Ricardo se sintió extraño. Como siempre, se sumergió por completo en su trabajo. En el hospital, no tenía tiempo para pensar en su propia vida, allí ocurrían situaciones de todo tipo, tanto graciosas como tristes. Pero el doctor no se quejaba, sus pacientes lo adoraban y lo agradecían de todas las formas posibles, aunque él siempre educadamente rechazaba regalos y dinero. La administración lo valoraba como a un médico experimentado, otorgándole premios para retenerlo. Pero aún así, era un hospital público, y Ricardo a menudo pensaba que su salario no estaba a la altura de sus expectativas. Recibía ofertas de trabajo en clínicas privadas, con clientes de élite dispuestos a pagar grandes sumas por tratamiento. Pero Ricardo vacilaba. Su vocación era salvar vidas, no preocuparse por los beneficios que privarían a las personas comunes del acceso a atención médica de calidad y oportuna. Se había acostumbrado a su consultorio en el hospital, podía contar con la ayuda de sus colegas, le gustaba la atmósfera de ese lugar. Cambiar de entorno significaría que tendría que adaptarse de nuevo y establecer relaciones con nuevas personas. En este momento de su vida, no estaba listo para eso. Un día, un paciente acudió a la consulta del doctor quejándose de fatiga, y notando algunas peculiaridades en sí mismo. Después de examinarlo, Ricardo pudo diagnosticarlo y alegrarlo diciéndole que no necesitaría cirugía, todo se podría resolver con medicamentos. ¿Hay algo mal? Parece que me está mirando de manera extraña, preguntó el doctor, viendo que el paciente no apartaba de él su mirada reflexiva. Perdóneme, doctor, su rostro me resulta familiar, pero no parece que tenga algún problema, respondió vagamente, apartando la mirada por la incomodidad. Dudaba si confiarle al médico sus pensamientos. ¿De qué problemas está hablando? Si tiene algo que ver conmigo, por favor, dígamelo, insistió Ricardo. El paciente vaciló por un momento, y luego habló. Vivo cerca de la estación de policía, y recientemente en el tablón de anuncios bajo el letrero de «Búsqueda», apareció una fotografía de alguien que se parece mucho a usted. Estuve mirándolo, tratando de recordar dónde podría haberlo visto, explicó al doctor. Esto sorprendió a Ricardo. El hombre no parecía delirante. Por lo tanto, el doctor estaba inclinado a creerle. Pero quería asegurarse personalmente de la veracidad de sus palabras, así que decidió visitar la estación de policía mencionada. Todo el día Ricardo no pudo quitarse de la cabeza ese pensamiento, y hacia la noche se dirigió a la dirección indicada. Al ver su fotografía, palideció. Este hombre realmente se parecía mucho a él, pero llevaba otra ropa, peinado y apellido. Para aclarar la situación, Ricardo se acercó al policía y le contó sobre su problema.
Es sorprendente lo que puede ocurrir. Por favor, espere aquí, llamaré a mi colega que le ayudará a entender esto. Cuéntele su historia y escuche lo que él tenga que decir, respondió el policía y se alejó apenas Ricardo tuvo tiempo de agradecerle. Pronto el doctor realmente descubrió que tenía un doble. Pero el doble no era un criminal, lo estaban buscando por otra razón. El hombre desapareció hace varios días, su familia se preocupó y recurrió a la policía. Miguel salió a trabajar y no regresó a casa por la noche. En el pasado, solo había hecho eso una vez, cuando se fue a pescar con su amigo sin decirle nada a su esposa. Sabina pensó que la situación se repetía, sospechó que algo andaba mal. Pero, ¿cómo podría su esposo dejarla sola con su pequeña hija? Ricardo se sintió intrigado por lo que estaba sucediendo. Le dieron el número de teléfono de la esposa de Miguel y decidió investigar esta complicada historia y conocerla. El hombre todavía estaba en shock. Se sentía como si estuviera en algún tipo de extraño sueño. Creer en la existencia de un gemelo no era fácil. Además, sus padres nunca le habían hablado de él. Ricardo reunió coraje y se puso en contacto con Sabina, explicándole que estaba interesado en la terrible noticia de la desaparición de su esposo, y que le gustaría reunirse con ella en persona. También sugirió que podrían ayudarse mutuamente. Sabina estuvo de acuerdo, estaba dispuesta a aferrarse a cualquier esperanza, por pequeña que fuera, de que su esposo estuviera bien, de que ella pudiera encontrarlo y traerlo de vuelta a casa. Cuando Ricardo tocó la puerta, fue recibido por una niña de 5 años, Luisa, quien gritó de alegría, lo llamó, papá, y lo abrazó fuertemente. El hombre se quedó perplejo y no pudo hacer nada más que separar a la niña del suelo y levantarla en brazos. Luisa, ¿quién está ahí? Se escuchó una voz femenina, y ante Ricardo apareció Sabina. Ella se agarró el corazón y se apoyó en la pared. El invitado se parecía tanto a su esposo. Lo siento mucho, te asusté, dijo Ricardo con culpa, sin querer entristecer a la mujer y a su hija, quienes se alegraron tanto de su llegada. Puso a la niña en el suelo. Luisa, ve a tu habitación, le dijo su madre. Mamá, pero quiero quedarme con papá, dijo la niña con capricho. Luisa, cariño, por favor, Sabina insistió firmemente pero con amabilidad al mismo tiempo. La niña obedeció, lanzando una mirada triste al hombre. Ricardo mostró su identificación a Sabina, demostrando que no era un estafador, que no estaba fingiendo ser el gemelo de su esposo para ganarse su confianza. No puedo creerlo. Miguel nunca mencionó que tuviera un hermano, dijo la mujer, invitando al invitado a la cocina. Yo tampoco lo sabía. Hasta este día, ni siquiera podría haber imaginado que me encontraría en esta situación. Me gustaría hablar con tu esposo, saber qué sabe él. Él no está desde hace 4 días, susurró Sabina entre lágrimas. Tal vez se fue a pescar con su amigo, Vicente. Tienen un pequeño negocio juntos, lo abrieron juntos. Se ocupaban de todos los asuntos laborales juntos, y también solían ir de vacaciones juntos. Y ahora no sé qué le pasó. Tú eres la única pista. Lo siento, pero no puedo ayudar mucho. Yo también necesito respuestas, dijo él. Vicente, al enterarse de la desaparición de su compañero, dijo que nunca fueron a ningún lado juntos, y que él no sabía por qué Miguel necesitaba ir a algún lugar en secreto, engañando a todos. Sabina mostró a Ricardo fotografías de su esposo en diferentes etapas de su vida. El hombre se sorprendió de lo parecidos que eran. Tal vez para los gemelos que habían vivido juntos desde su nacimiento, no había nada extraño o incluso aterrador en eso. Pero él se sentía incómodo. Durante tantos años, un hombre con su apariencia, su edad, había estado caminando por esa ciudad, y él ni siquiera lo sabía. Necesito hablar con mis padres. Deben poder explicarlo de alguna manera, dijo Ricardo, despidiéndose. Te llamaré si descubro algo. Y tú también llama si hay noticias. O simplemente llámame si necesitas hablar con alguien. Entiendo que estás pasando por un momento difícil, pero mantengamos la esperanza de lo mejor. Los padres se pusieron notablemente tensos ante la pregunta de su hijo sobre un posible hermano. La madre inmediatamente se cubrió la cara con las manos y comenzó a regañarse a sí misma. El padre la abrazó y habló primero, mirando a Ricardo con ojos llenos de culpa. Nos equivocamos al mantener este secreto durante tantos años. Pero pensamos que no le haría daño a nadie.
No eres nuestro hijo biológico, no tuvimos hijos propios. Una vez respondí a una llamada de emergencia, comenzó a contar la madre. Nos esperaba una joven huérfana que estaba a punto de dar a luz. Vivía en una vieja casa, no había muebles, ninguna comodidad, era espantoso. Y sus aguas ya se habían roto, y el parto había comenzado. Era peligroso llevarla al hospital, así que tuve que atender el parto en el lugar. Ella no quería renunciar a los gemelos que acababa de tener, decía que su prometido la había dejado sola, y que no podía criar a 2 niños. No tenía educación, ni familia, ni un hombre. Además, ¿quién la contrataría con 2 bebés? La huérfana me pidió que la ayudara y que colocara a uno de sus hijos en un orfanato. Así que decidí adoptarte. Sabía que tu padre no se opondría. Así es como llegaste a nosotros. Dividimos a ti y a tu hermano y nunca hablamos de ello. Su nombre es Miguel, tiene esposa e hija. Los conocí por casualidad. Ahora me gustaría encontrarme con mi hermano, dijo Ricardo con una leve sonrisa. Él tiene un pequeño negocio. También ha logrado convertirse en una buena persona y alcanzar algo. No les guardo rencor. Ustedes son mis padres, los amo y respeto su elección. ¿Quién sabe qué habría sido de nosotros si nuestra madre biológica hubiera decidido quedarse con ambos? Ricardo abrazó a sus padres, y sus rostros se iluminaron con sus palabras. Todavía se sentían culpables, pero sabían que su hijo estaba feliz de ser criado por ellos. Después de aprender un poco más sobre su hermano de parte de sus padres, llamó a Sabina. Le propuso una idea, hablaría con el socio de su hermano en nombre de Miguel, sin revelar su verdadera identidad. Creo que algo anda mal aquí. Esta es nuestra oportunidad de descubrir la verdad, le dijo a la mujer. También siento en mi corazón que Vicente sabe algo. No dice nada. Solo dijo que no vio a Miguel ese día y que no fue a ningún lado con él. Pero son solo palabras, no hay pruebas. Solo ten cuidado, nadie sabe qué esperar de él. No te preocupes, sé cómo tratar con diferentes personas. Espero que todo se aclare pronto, respondió él. Cuando Ricardo, sin escuchar a la secretaria, entró en la oficina de Vicente sin llamar, este último tembló, dijo algo incomprensible y se desmayó. Ricardo lo arrastró hasta el sofá y lo hizo recobrar el conocimiento. El empresario, al ver a esta persona frente a sus ojos, de inmediato se sobresaltó y retrocedió, apretando las piernas, tratando de alejarse. ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo escapaste? ¿Esperabas no volver a verme?, preguntó Ricardo con una sonrisa aterradora, acercándose a Vicente, quien no podía distinguir si era la realidad o una visión después de desmayarse. Lo vi todo, vi con mis propios ojos cómo te hundías, murmuró rápidamente. Se levantó de un salto, esperando escapar, pero fuera de la puerta lo esperaban los agentes de policía. Durante el interrogatorio, se descubrió que él había eliminado a Miguel. Los compañeros se fueron de pesca al lago, y allí Vicente llevó a cabo su cruel plan. Sabía que su amigo no sabía nadar, así que lo empujó al agua cuando navegaron hacia el centro del lago. Fríamente, planeó todo y observó cómo Miguel desaparecía en el agua turbia. Siempre se había sentido a la sombra de su compañero, todas las ideas lucrativas pertenecían a Miguel. Vicente esperaba que la empresa despegara para deshacerse de su amigo y apoderarse del puesto de director general. Durante todo el proceso judicial, Ricardo visitaba frecuentemente a Sabina. Se quedaba con su sobrina cuando era necesario, y apoyaba a la mujer que debía hacer frente a la pérdida de su esposo en todos los aspectos posibles. Su dolor era tan grande que Ricardo casi no salía de su casa. El hombre también experimentaba tristeza, deseaba retroceder en el tiempo y estar junto a su hermano durante toda su vida. A pesar de las súplicas de Sabina, Luisa seguía llamando a su tío, papá, y esa costumbre se mantuvo con ella. El tiempo pasaba, y Ricardo se encontraba cada vez más enamorado de esta mujer maravillosa. Pero temía que su confesión pudiera arruinar su relación. Sabina también se había acostumbrado a su constante presencia, y ya no podía imaginar cómo sería si él no estuviera cerca. Una noche, después de la cena, le propuso que se quedara con ella y su hija para siempre, y él aceptó. Los padres de Ricardo estaban felices de que él hubiera encontrado su felicidad. Recibieron cálidamente a la nueva nuera y nieta, agradecidos a Dios por haberle dado a su hijo el regalo del amor verdadero, a pesar de las circunstancias tan trágicas.